Listo, entonces la capacitación que teníamos para este mes era sobre interacciones medicamentosas. Listo, vamos a ver, pues a recordar si ya saben qué son, cómo se clasifican, qué tipos de interacciones podemos encontrar. Vamos a ver la relevancia clínica porque no todas van a tener la misma importancia y no con todas vamos a tener que hacer lo mismo, pues intervenir para la dispensación, sino que dependiendo de la gravedad, de la relevancia, vamos a tomar una decisión. Y por último, con lo que aprendamos y repasamos, vamos a hacer algunos ejercicios al final de búsqueda de interacciones y que ustedes entiendan más a fondo ese listado que ustedes tienen, porque yo sé que algunos son muy curiosos y a veces preguntan, quieren saber cómo buscar, entonces al final vamos a hacer eso. Bueno, ¿qué es una interacción medicamentosa? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué se acuerdan? ¿Cómo la definirían? Una interacción es como una relación de dos medicamentos que puede ser que el uno potencialice el otro, disminuya su efecto. Exactamente. Entonces, como nos dice Maru, es una modificación cuantificable y no terapéutica en la magnitud y duración del efecto de un medicamento. ¿Por qué cuantificable? Podemos ver que de pronto, si ponemos a medirnos concentraciones en sangre del medicamento, como el tacrolimus, la ciclosporina, el ácido valproico, el fenobarbital, vamos a poder ver qué tanto está en el cuerpo, ¿cierto? Y también, si no lo medimos directamente en sangre, podemos ver signos y síntomas de que se esté presentando una interacción. ¿Listo? Puede ser asociada a la administración previa de medicamentos, alimentos o como tal una enfermedad. ¿Listo? Entonces, la que siempre hemos conocido es medicamento con medicamento y la que pues nosotros nos interesan más, ¿cierto? Un ejemplo de alguna interacción que se acuerden, se les venga a la mente. Exactamente. Listo, una interacción medicamento-alimento, con la warfarina, por ejemplo, con vegetales verdes, ¿cierto? Porque tienen alto contenido de vitamina K. Listo, y así similar con suplementos, algunas vitaminas, y entonces, ¿cómo así que también con una afección clínica o una enfermedad? ¿Cómo así? Porque por ejemplo, la diabetes que le pongan a uno destrozo. Exactamente, o por ejemplo la diabetes y le pongan a uno esteroides, ¿cierto? Indirectamente aumentaría las glucemias y podría producir descompensación de esa enfermedad. ¿Listo? Entonces, ya sea con medicamento o con cualquiera de estos, puede producir principalmente tres cosas: disminución de la acción de los medicamentos, incremento en la acción de los medicamentos o que cause efectos adversos. Entonces, algunas interacciones podrían llevar a una modificación pues deseada o buscada, ¿cierto? Por ejemplo, el tacrolimus con el ketoconazol, no sé si alguna vez lo han visto. En pacientes de trasplante de órgano sólido, a veces los pacientes no alcanzan a llegar al nivel terapéutico de tacrolimus. Entonces los médicos podrían administrarle ketoconazol porque ellos suben los niveles de tacrolimus, ¿cierto? Esto se haría pues solo como bajo monitorización médica, ¿cierto? Y pues idealmente hospitalizados mientras vamos midiendo la concentración de los medicamentos, ¿cierto? Entonces algunas veces es intencional, por decirlo así. Sin embargo, desde el punto de vista del riesgo, el esfuerzo deben concentrarse en la identificación, prevención y resolución de las interacciones que puedan pues causar como un efecto negativo, ¿cierto? Que se puede ver como inefectividad, pues que no esté funcionando el medicamento, o inseguridad, que estemos viendo efectos adversos. Listo, entonces en el proceso que ustedes realizan muy importante de perfilación, ustedes tienen en cuenta muchos aspectos administrativos, pero también tienen aspectos clínicos, ¿cierto? Como más relacionados con la seguridad del paciente. Y son principalmente 4. ¿Quién me quiere decir? Duplicidades, interacciones, alergias. ¿Y qué más? Y dosis. Eso, me encanta esa mnemotecnia de Clarita, ¿cierto? Entonces, siempre que ustedes estén haciendo este proceso, no se les olvide estas 4 cosas. ¿Listo? Aunque las interacciones de lo que estamos hablando hoy no son tan frecuentes, ¿a quién le ha tocado que salga alguna o que tenga que parar la dispensación de alguna?
Amoni, ¿cierto? Miren. Y fue hace mucho tiempo, pero no por eso vamos a decir que no es importante. Antes es de gran importancia que ustedes puedan detectar estas cosas. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifican las interacciones? Pueden ser físico-químicas, que pues podemos conocer como incompatibilidades y por las que recibimos muchas llamadas del personal de enfermería, o pueden ser farmacológicas, y estas a su vez se dividen en farmacocinéticas y farmacodinámicas. Bueno, entonces las farmacocinéticas, esta modificación en el efecto del medicamento se ve principalmente porque hay un cambio en las concentraciones plasmáticas, como hablábamos por ejemplo del tacrolimus, ¿cierto? Y estas variaciones pueden ser porque hay una alteración biofarmacéutica, es decir, en el proceso de desintegración y de solución cuando tomamos medicamentos vía oral, o farmacocinética como tal, que afecta a los 4 procesos, que son la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. ¿Listo? Entonces la liberación, cuando el fármaco ingresa al cuerpo por vía oral, cuando se empieza a desintegrar esa cápsula, la tableta se empieza a desleír, ¿cierto? Absorción, el paso del medicamento del sitio de administración a la circulación sanguínea, ¿listo? Cuando ya lo tenemos en todo el cuerpo. Distribución a todos los órganos y tejidos. Ustedes saben que algunos medicamentos son más afines a algunos órganos que otros, ¿cierto? Metabolismo es esa transformación que se da principalmente en el hígado a metabolitos, ya sea activos o inactivos. Y por último, la eliminación pues a nivel renal, pulmonar o por excreción biliar. Entonces, digamos que este tipo de interacciones que afectan algunos de estos procesos, para establecer la relevancia clínica es un poquito más complejo y hay que tener muchos conocimientos de cada medicamento, pero esto todo está descrito en la literatura. ¿Listo? Algunos ejemplos, por ejemplo, miren, en la absorción puede ocurrir formación de quelatos. Entonces, miren, ¿entre qué medicamentos? Ciprofloxacino e hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio puede producir un quelato, es como un compuesto que el cuerpo no puede reconocer, entonces no se va a absorber y por lo tanto la acción del ciprofloxacino no se va a ver, ¿cierto? Por ejemplo, en la distribución, unión a proteínas plasmáticas. Miren lo que dice, desplazamiento de la digoxina por el ácido acetilsalicílico que tiene una elevada unión a proteínas plasmáticas. ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron farmacología que el medicamento hay una parte, no, bueno, entonces el medicamento hay una parte que circula por la sangre solito y hay otra parte que circula por la sangre pegadito a proteínas, ¿cierto? Supongamos que es 50-50, entonces el que está solito es el que va a ejercer la acción en los receptores y el que está pegado a proteínas plasmáticas no. Entonces si llega otro medicamento que me desplace este medicamento de las proteínas y se pegue, va a quedar más fármaco libre, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, va a circular por el cuerpo y se va a unir a todos los receptores, es decir, que puede llegar a tener pues un efecto tóxico, exactamente, porque este otro medicamento lo desplazó que estaba pegado a las proteínas. ¿Listo? Metabolismo y, por ejemplo, excreción, modificación del pH urinario. Miren la acetazolamida alcaliniza la orina y facilita la eliminación del ácido acetilsalicílico. Entonces, ¿qué pasa? Hace que se elimine más rápido el ácido acetilsalicílico, entonces no va a permanecer tanto en el cuerpo, por lo tanto no se va a ver su acción. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros. Listo. Y el otro tipo de interacciones son las farmacodinámicas. Entonces, en esta, la modificación del efecto no va a ser porque en el cuerpo haya más concentración o menos de un medicamento, sino que va a ser porque los medicamentos van a contribuir al efecto terapéutico o tóxico del medicamento, es decir, que van a hacer sinergismo, dos medicamentos utilizados para lo mismo, por ejemplo, para la presión arterial, o también puede ser que disminuyen o contrarresten su efecto terapéutico. ¿Listo? Por ejemplo, no sé, un medicamento que aumente la presión y otro que disminuya la presión, ¿cierto? Ahí estaríamos contrarrestando esos efectos. Y digamos que este tipo de interacciones es un poquito más fácil para establecer qué tan relevantes son si conocemos el mecanismo de acción y todos los efectos que pueda producir, ya sean terapéuticos o tóxicos. ¿Listo? Ejemplos de esta, miren esta, sinergismo.
la gentamicina y la tobramicina junto con la cefalotina. Aumento de efectos adversos, aumento de nefrotoxicidad. Si los dos producen esa nefrotoxicidad, si se suman, peor va a ser, ¿cierto? Trimetoprim y sulfametoxazol. La actividad antimicrobiana es superior a la suma de ambos por separado. ¿Listo? Y uno de antagonismo, es decir, que hacen lo contrario, los anticoagulantes orales como la warfarina junto con la vitamina K. ¿Qué pasa? Uno va a ser anticoagulante y la vitamina K, ¿qué? Va a ser lo contrario. ¿Listo? Otro, por ejemplo, miren, antihistamínicos con benzodiazepinas. Bueno, los antihistamínicos, algún paciente que tenga una alergia, una urticaria, ¿cierto? No sé si han visto que, por ejemplo, en pediatría, este grupo de medicamentos también es usado para, digamos, que sedar un poquito al paciente, para que pueda dormir más tranquilito, para conciliar el sueño, y lo utilizan una vez en las noches. Entonces, miren, si utilizamos este grupo de medicamentos junto con benzodiazepinas, podría producir un aumento de la sedación. ¿Listo? Entonces, existen muchos factores que pueden favorecer como la aparición de estas interacciones, pero ¿qué es lo que más influye? La edad, tener otras enfermedades, varias a la vez. Sin embargo, ser un paciente polimedicado es el factor de riesgo más importante. ¿Y cómo creen que son los pacientes en nuestro hospital? Demasiado, ¿cierto? Entonces, digamos que la mayoría de las interacciones pueden no tener una repercusión clínica pues como importante, ¿cierto? Entonces hay que implementar estrategias para identificar esas interacciones que sí vale la pena seguir, intervenir o por ejemplo detener la dispensación, ¿cierto? Y esto se hace con base a 3 factores. El primero, la probabilidad de ocurrencia, o sea, la frecuencia, qué tanto ocurre, qué se ha visto en el mundo. Cuando se administran estos dos, si se está viendo o solo es como teórico, ¿cierto? Segundo, evidencia, calidad y cantidad de bibliografía. Ustedes saben que hay muchos tipos de estudios, reportes de casos, ensayos clínicos, ¿cierto? Y no todos tienen el mismo peso. No es lo mismo leer un reporte de caso en algún lugar del mundo a que las personas, digamos que hagan un ensayo, administren los 2 medicamentos, observen qué pasa, quiten como todos los factores confusores para determinar que esos síntomas o signos sí son por esa interacción. Y el tercero, la gravedad del efecto. Entonces no es lo mismo que, por ejemplo, una interacción, no sé, produzca una cefalea leve a que una interacción me produzca una taquicardia, ¿cierto? Entonces, con todos estos 3 factores es que determina la relevancia. El hospital tiene acceso a esta base de datos. ¿Quién la conoce? ¿Y la usan? ¿Para qué la usan? ¿Para qué la usan? Mirar documentaciones, interacciones también de lo que estamos hablando, medicamentos, Facilidades. Listo. Entonces en esta base de datos, ahorita les voy a explicar esa parte. Entonces en esta base de datos clasifican esas interacciones por la gravedad y la calidad de la evidencia. Entonces la gravedad, como les dije, según afecte la integridad física o vital del paciente, y pueden ser todos estos niveles. Contraindicado, los fármacos están contraindicados para su uso simultáneo, o sea, definitivamente no los podemos administrar. Importante o mayor, la interacción puede causar la muerte o requerir intervención médica para minimizar o evitar efectos adversos graves. Moderada, la interacción puede agravar la condición del paciente o requerir una alteración. Y secundaria, la interacción puede tener efectos clínicos limitados y los síntomas pueden no requerir una modificación en la terapia. Entonces esos son como los niveles. Y en cuanto a la evidencia, lo que les dije de los estudios, hay también 3 niveles. Excelente, los estudios controlados han establecido claramente la existencia de la interacción, o sea, definitivamente sí es por eso. Listo, buena. La documentación sugiere plenamente que existe interacción, pero faltan estudios bien controlados. Suficiente o pobre, la documentación disponible es escasa.
pero las condiciones farmacológicas han llevado a los médicos a sospechar esta existencia de la interacción o desconocida totalmente. Entonces, en el hospital, hace algún tiempo, se creó un listado de medicamentos de mayor rotación en nuestra institución y esto se cruzó con medicamentos de estrecho margen terapéutico. ¿Qué son esos medicamentos? ¿Qué significan? Muy estrecha, muy bien. Entonces, todas las listas de medicamentos los metimos a la base de datos, todos. Listo, ya les expliqué cómo lo clasifican y lo que nos arrojó lo metimos en un archivo de Excel. Listo, medicamento 1, medicamento 2, la severidad, el nivel de documentación. Y eso es lo que 2 veces al día cruzamos con cada cardes de medicamentos, de todas las historias clínicas de los pacientes que estén hospitalizados. Listo. Y lo que va a hacer es que nos va a sacar un listado de los pacientes que tienen las interacciones. ¿Listo? ¿Qué pasa con eso? Nosotros hacemos 2 cosas. Unas tienen criterios de intervención, miren cuáles son: contraindicadas, con documentación excelente y buena, y algunas mayores con documentación excelente. Y otras, que son un poquito menos importantes, vamos a seguirlas, vamos a hacerle seguimiento, los vamos a ingresar a nuestra base de datos y vamos a verlos mínimo 3 veces por semana para ver si se está presentando la interacción o qué ajustes podemos hacer. Y estas son mayores con documentación excelente y buena y moderadas con documentación buena. ¿Qué pasa? Este filtro lo tiramos a las 7 y a las 12:30. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si a las 1 de la tarde ordenan un medicamento? Hasta el otro día a las 7 ya no nos sale. Entonces, de ahí la importancia del proceso que ustedes realizan y las interacciones que ustedes pueden identificar, que llamamos las contraindicadas o mortales, pues que por ningún motivo podríamos dispensar, porque podríamos poner en riesgo al paciente incluso con una dosis. ¿Listo? Y estas son las que tiran en medicamentos de control, pero solo una vez al día. ¿Listo? Esta es la dirección de la carpeta, espero que ya todos sepan consultarla. Y como también tiene la misma dificultad, si lo ordenan a las 3 de la tarde no nos damos cuenta hasta el otro día, también al mediodía. Para eso también tienen el listado físico. ¿Listo? Que algunos se han aprendido. Perdón, cuando en medicamentos de control tiran los filtros, Funciona similar. yo miro duplicidades, pero yo no había visto que existía una carpeta de interacciones. ¿No? Ahí no sale, pero No, esa es la cosa, que casi nunca sale, ese archivo sale vacío, sale en blanco, pero algunas veces. Pero, por ejemplo, cuando yo lo tiro, yo me meto, y si sale algo, yo les digo, muchachos, salió. Eso, pero tú siempre te fijas. Pero normalmente no sale, No, en Drive no está, en indicadores. bueno, no lo sé hacer. Listo, igual aquí está la rutica. Bueno, entonces acá está la ruta, ahorita ensayamos para que miren, listo, muchas veces clarita les dicen, muchachos, salió o no salió nada, pero es bueno que ustedes se acostumbren a abrir el archivo, que casi siempre sale blanco, pero una vez a Mónica le salió, ¿sí o no, Moni? Entonces, no nos podemos acostumbrar a que nunca sale. La idea es que, como les mostré ahorita al principio, ese checklist, ven dosis, ven duplicidades, también ingresen a este archivo. ¿Listo? Y en las noches o después de las 12:30, que no lo cogió el filtro y ordenaron medicamentos, para eso tienen el listado físico, que como algunos me han dicho, se lo han aprendido o lo tienen siempre ahí a la mano. ¿Listo? Entonces, exactamente, Clarita lo trajo para... Muy bien. Listo, entonces acá, como ya les dije, miren, medicamento 1, medicamento 2, ya entendemos muy bien qué es la gravedad, cuál es la recomendación, si hay que esperar, si hay que parar la dispensación de alguno de los dos,
la documentación que tiene y en resumen qué podría pasar. ¿Listo? Entonces ya para que vamos terminando. Ese no se ha actualizado, es el mismo que te Hasta el momento no se ha actualizado, estamos en ese proceso. ¿Listo? Entonces ahora vamos a practicar. ¿Cómo? Sí, esas son las más... Exactamente. Eso. Listo, entonces ahora vamos a practicar quien ya ha manejado entonces la aplicación. Les voy a mostrar. Ustedes simplemente ponen en internet, así, Micromed, ¿cierto? Como el hospital paga por esta aplicación, pues en la casa no les va a funcionar, pero aquí en la red del hospital simplemente es un DIR, no les va a pedir ni usuario, ni clave, espero que no. Y ya, entonces, ¿quién ha utilizado estas pestañitas? Listo, yo sé que han visto compatibilidades, a veces buscan acá el medicamento, alguna dosis, entonces interacciones está por acá. Listo, entonces acá pueden ingresar todos los medicamentos de los que tengan duda. Listo, ¿qué pasa? Que debe ser en inglés, pero eso no importa, ¿sí o no? También, sí, pues, sí, traductor, pero acá siempre aparecen en inglés. Vean, pues les muestro. Siempre el medicamento tiene que ser en inglés. Sí, eso. Por ejemplo, warfarina, diclofenaco. Entonces ahí ya ponen enviar. Y lo que les va a mostrar entonces arriba, interacciones medicamento-medicamento. Miren acá con la comida y te dice específicamente, bueno, entonces acá sí pueden hacer lo que ustedes dicen, que es traducir. Miren, jugo de arándano, aguacate, comidas con vitamina K, perejil, apio, ¿cierto? Toda esta parte con medicamentos, acá con el alcohol, embarazo, lactancia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren esta. Entonces, gravedad, les va a aparecer simplemente el signo. Si se les olvida qué significa o qué tan grave es, acá lo pueden consultar. La documentación que tiene, acá para que consulten, acá el resumen. Y acá es donde nos va a aparecer toda la información de la interacción. Entonces, miren, a los nombres. O sea, aquí nos da como una información muy general, pues de qué puede pasar. Pero acá nos va a dar mucha más información, ¿cierto? Entonces, miren, el uso simultáneo de anticoagulantes, warfarina y AINES puede resultar en un mayor riesgo de hemorragia, ¿cierto? Todos los antiinflamatorios aumentan ese riesgo de hemorragia gastrointestinal. Entonces, acá nos dice, miren, cualquiera de los medicamentos puede aumentar el riesgo de hemorragias epidurales o espinales que pueden resultar en parálisis a largo plazo, ¿cierto? Nos dice todo. Nos vuelve a decir la gravedad, la documentación, el mecanismo probable, miren, efecto aditivo sobre la hemostasia. Y al final nos salen las referencias. ¿Listo? ¿Creen que esta interacción es farmacocinética o farmacodinámica? Cambian los niveles de alguno de los medicamentos. Entonces los dos producirían ese efecto de sangrado, ¿cierto? Pues en altas dosis, entonces se suman, digamos que esos efectos. A ver, por ejemplo, díganme a ver si alguna de las que tengan el enlistado, de las que tengan duda. Bueno, y para borrarlas seleccionan, listo, ya voy clarita, seleccionan el medicamento, le hunden esta flecha como que sáquelo de acá y este también. Y pueden poner 5, 10, 20 medicamentos. Ciclosporina con qué clarita. Bueno, ciclosporina. ¿Cómo es que se escribe? Aquí sí, así. Con Y. ¿Y con qué? Ciclosporina con A. Pongamos a ver, diclofenaco.
Ay, miren. Miren pues lo que dice. Se volvió a poner en inglés. Miren, ciclosporina y antiinflamatorios no esteroideos pueden resultar en un mayor riesgo de nefrotoxicidad por ciclosporina. ¿Listo? Pues importante, excelente. Y aquí les explican más aún. ¿Listo? Listo, muchachos. Eso era lo que teníamos. A veces sí me entra. Porque a veces uno no da cualquier detalle y eso no le había uno. Ya habían intentado. Listo, por ejemplo, no sé. ¿Qué? ¿Quién? Listo, muchachos, entonces era lo que tenía para mostrarles el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, comentario.